Bien, buenas tardes con todos. La clase de hoy, el tema que vamos a compartir es sobre los gráficos estadísticos que nosotros podemos manipular o que nosotros podemos insertar en una hoja de cálculo, como es en este caso Excel. Normalmente los gráficos estadísticos, también conocidos como técnicas gráficas, a su vez, son gráficos en el campo de las estadísticas que se utilizan para visualizar datos cuantitativos. Cuando hablamos de datos cuantitativos, sabemos que hacemos referencia a la parte de contar, ¿sí? De un conteo, en este caso. Todo lo Entonces, que sea numérico. todo lo que sea numérico. Muy bien, Juan. Entonces, esto de acá, de la parte estadística, es justamente trata de que nosotros podamos presentar como resultados en un gráfico, en una tabla, valores numéricos o cantidades numéricas, como lo dijo Juan, ¿sí? Pero como resultados. Y como vamos a entrar en la parte del evento científico, esta clase de hoy día es sumamente importante y también es a la vez fácil. Ya se van a dar cuenta que realizar o insertar un gráfico estadístico en Excel no es complicado. Lo único que tenemos que hacer o tener es un poquito de paciencia y manejar el conocimiento. Entonces, si tomamos como ejemplo la parte de tabulación de encuesta de su artículo científico que va a presentarlo en el evento, entonces usted podría traerlo a Excel, los datos, los resultados, y hacer su gráfico estadístico. ¿En dónde? Lo primero que usted tiene que hacer es tener en cuenta lo que corresponde a la pregunta de su encuesta. Entonces, yo acá tengo un ejemplo de una pregunta que dice, ¿tiene niños de un mes de nacido a 6 años de edad? Esa es la pregunta que yo voy a aplicar en mi encuesta. Esa es la pregunta que yo ya tengo formulada. Entonces, cuando me dicen tabular la encuesta, ¿yo qué tengo que hacer? Si tengo, por ejemplo, 50 personas que yo he encuestado, a 50 personas yo le hice mi encuesta y las 50 personas me respondieron esta pregunta, entonces yo en mi tabla tengo que ir haciendo el conteo de cuántas personas me dijeron o me respondieron sí, que sí tienen niños de un mes hasta 6 años. Y cuántas personas me respondieron que no tienen niños de un mes a 6 años. Entonces, si yo, en este caso, estoy tomando como ejemplo que le apliqué mi encuesta a 50 personas, entonces yo tengo que tener como total, en este caso, 20, 50, ¿sí? 50 como total, y sí me dijeron que 25 y no me dijeron que 25. Entonces yo tengo que calcular un porcentaje. En este caso, la fórmula, hay que hacer una fórmula
para poder obtener el porcentaje, ¿sí?, de los 25 que me dijeron que sí y de los 25 que me dijeron que no. Pero ¿qué pasaría si en sí solamente 18 personas de las 50, ¿sí? Solamente 18 de las 50 me dijeron de que sí tienen niños de un mes de nacido hasta 6 años. Entonces, como 18 me respondieron, ¿verdad? La diferencia, ¿cuánto sería para llegar a 50? Si no me equivoco, son 32. Ahí está. Entonces, a estas 18 personas, yo le debo de hacer un cálculo para poder obtener el porcentaje. La fórmula quedaría de la siguiente manera. Dice, igual, abro paréntesis, B9. ¿Quién es B9? 18. Que 18 personas me dijeron que sí. Por 100. ¿Por qué 100? Porque tenemos que sacar el 100%, ¿sí? El 100% de esas 18 preguntas que fueron respondidas o contestadas de forma positiva, o en este caso me dijeron que sí. Cierro paréntesis y luego divido para el número de personas encuestadas, ¿sí? El total, como quien dice, de la muestra. El total, como quien dice, de la población que yo he encuestado. Entonces, por eso divido para 50, ¿sí? Esta fórmula es la que yo aplico y la que ustedes van a aplicar para obtener en este caso el porcentaje de las 18 personas que me respondieron que sí. Y luego 32 personas me dijeron que no tienen niños de un mes de nacido hasta 6 años. La fórmula, si ustedes se dan cuenta, es casi igual. ¿Qué es lo que cambia? La celda que tiene el valor de 32. En este caso que sería B10. ¿Sí? Entonces yo multiplico 32 por 100 y ese resultado lo divido para el total de personas encuestadas. ¿Sí? Como quien dice, el total de mi población encuestada. Y me dice que el porcentaje viene siendo 64. Ahora, los dos porcentajes sumados tienen que dar el 100%. Los dos porcentajes, tanto del sí y del no, tienen que dar el 100%. Y luego, con esos datos, con esos resultados, yo voy a insertar mi gráfico estadístico. ¿Sí? Ahora, mucho ojo. Cuando ustedes hagan un artículo científico, ustedes presentan la tabla, como la que yo tengo acá, o presentan el gráfico estadístico. Una de las dos cosas ustedes pueden, en este caso, presentar en su artículo. Pero la tabla y el gráfico, las dos cosas no pueden colocar en un artículo científico. Entonces, ustedes deciden si muestran la tabla o colocan la tabla como resultado de esta pregunta, o ustedes colocan el gráfico estadístico de esta pregunta.
Estamos. Entonces, ¿cómo yo inserto mi gráfico estadístico? ¿Mm? ¿Cómo yo lo inserto? Para esto, una vez que yo tenga esta tabla con mis resultados, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar las dos opciones de respuesta. ¿Cuáles son las dos opciones de respuesta? ¿Cuáles son las dos opciones de respuesta aquí en esta tabla? ¿Quién me la dice? Porcentaje. Las dos opciones de respuesta. No estoy diciendo resultados. El gráfico o la tabla puede ser uno de los dos. Las dos opciones de respuesta son sí o no. Correcto. Muy bien, Moisés. Las dos opciones de respuesta de esta pregunta son sí y no. ¿Cuántos respondieron que sí y cuántos respondieron que no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Selecciono sí y no. Ahora sí. ¿Qué debo de seleccionar yo? ¿La frecuencia o el porcentaje? Como resultado. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué debo de seleccionar yo? Porcentaje. Porcentaje. Correcto. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo selecciono las dos respuestas, sí y no. Y luego tengo presionada la tecla CTRL o la tecla control del teclado. La tengo presionada. Y selecciono los dos porcentajes. ¿Sí? Y así, vean, seleccioné las dos opciones de respuesta y seleccioné el porcentaje para sí y el porcentaje para no. No voy a seleccionar 18 y 32 porque la frecuencia no me interesa. ¿Sí? La frecuencia yo la aplico en el análisis que tengo que hacer de la pregunta. Pero, vuelvo y repito, selecciono sí y no. Luego, presiono la tecla CTRL o la tecla control y selecciono 36 y 64. ¿Sí? Estamos. Miren que seleccioné sí y no y luego seleccioné los porcentajes que están en otra columna. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que insertar ahora el gráfico estadístico. ¿Sí? Para esto, ¿dónde yo me tengo que ir? Tengo que ir a insertar un gráfico. ¿Sí? Entonces, en la parte superior le doy clic al menú insertar o a la pestaña insertar. Y más aquí en medio, donde está la opción gráficos, ustedes pueden elegir si van a hacer un gráfico en barras verticales o un gráfico en barras horizontales. ¿Sí? Cualquiera de estas opciones ustedes pueden elegir, cualquiera de estos gráficos. ¿Sí? Cualquiera. O a su vez, podrían elegir también lo que son los gráficos circulares en 2D, ¿sí? En gráfico circular 3D o en anillos, etcétera. Por lo general, cuando ustedes vayan a presentar gráfico estadístico, procuren que sean barras
o que sean gráficos circulares en 3D. ¿Sí? Si van a elegir barra, seleccionen, ¿sí? La que dice, por ejemplo, columna agrupada 3D, columna 3D apilada, columna 3D 100% apilada o columnas 3D. Por lo general, la mayoría de personas utilizan lo que es las columnas 3D. O como les digo, como es un artículo científico, utilicen los gráficos circulares 3D. Entonces, una vez que ustedes hayan ya elegido qué tipo de gráfico van a insertar, entonces vienen, por ejemplo, a gráfico circular 3D, le dan un clic y automáticamente el gráfico se le va a insertar. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, dice título del gráfico. Este título del gráfico ustedes le pueden dar un clic, ¿sí? Borran lo que está allí y, por ejemplo, escriben pregunta número 1. Por ejemplo, luego, ustedes me van a decir, ¿y dónde aparece el 36 y dónde aparece el 64? Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior aparecen las dos opciones, que en este caso son las series. Sí de color celeste y no como de color café. Entonces, para que se muestren el 36 y el 64 aquí en el gráfico, ¿usted qué va a hacer? Le va a dar un clic al color celeste, por ejemplo, ¿sí? Clic derecho, luego selecciona donde dice agregar etiqueta de datos y automáticamente aparece el valor de 36 y el valor de 64. Si ustedes le quieren cambiar el color a 36 y a 64, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema. Miren que sí se lo puede realizar, por si acaso. ¿Sí? Le pueden colocar negrita, le pueden aumentar el tamaño para que se vea un poquito más grande. Asimismo a 64, ustedes lo seleccionan en este caso, le aumentan el tamaño, le cambian el color, le colocan negrita, etcétera. ¿Sí? Ah, el color del gráfico no me gusta. Ese celeste no me gusta, lo quiero cambiar. Claro que lo puede cambiar. Aquí donde dice color de relleno en este caso, miren, ustedes pueden cambiar el color de relleno. Si quieren rojo, lo ponen en rojo. Vienen acá al otro lado, al otro color, le dan un clic, clic derecho, relleno, lo ponen de, por ejemplo, de verde, no sé, allí, y listo. ¿Sí ven? Todo en el gráfico es modificable. Todo en el gráfico es modificable. Entonces, ustedes, ¿sí? Ustedes pueden insertar un gráfico estadístico para mostrar sus resultados, pero sus resultados en porcentaje, en este caso, ¿sí? Entonces, cuando usted coloca el puntero del mouse sobre cada color, ahí le dice serie 1.sí, valor 36, 36%. Luego en el otro, le dice serie 1.no, valor 64, 64%. Y son los resultados que yo tengo acá en mi tabla. ¿Estamos? Entonces, miren que es algo muy, pero muy sencillo. ¿Sí? Algo muy sencillo, muy fácil de hacer. Bien, preguntas hasta aquí, por favor, señores. Preguntas hasta aquí.
¿Quiere escucharlo? ¿Puede repetir una parte en donde pone el 64 y el 36 dentro del gráfico? Listo, no hay ningún problema. Colocar los valores sobre el gráfico, ¿verdad? Esa es la Y, pregunta. sí, sí. Listo, Juan. Entonces, si yo quiero que este 36 y este 64, que son los valores de sí y no, aparezcan o se muestren en el gráfico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle primero un clic izquierdo sobre el color y sobre el mismo color voy a darle clic derecho. Luego voy a dar clic donde dice agregar etiqueta de datos. Una vez que le doy a agregar etiqueta de datos, automáticamente deben de aparecer los valores. Y miren, aquí están, 36 y 64. Vuelvo y repito, ustedes le pueden cambiar el tamaño, hacer más grande, cambiarle el color, colocarle negrita, cursiva, ¿sí? Ustedes pueden cambiar eso. Al 64 por lo consiguiente, le aumentan el tamaño, le colocan negrita, un color, hasta el tipo de texto, miren, de letra le pueden cambiar si desean y listo. Entonces, algo muy, muy sencillo, ¿verdad? Si le quieren cambiar el color, el gráfico está medio feo. Ese rojo con ese verde como que no cuadra. Listo, cámbienle el color rojo. Denle un clic izquierdo, luego clic derecho. Y aquí donde dice relleno, vayan y seleccionen otro color. Claro, que no sea el mismo color que tiene el texto, ¿no? Para que no vaya a haber confusión. A verde también, el verde le doy un clic izquierdo primero, luego un clic derecho, vengo a relleno y selecciono un nuevo color, por ejemplo, ¿verdad? Que 64 como que no se ve muy bien con ese color de fondo. No hay problema. Le cambiamos el color del texto también a 64 y ahí está. ¿Sí ven? Entonces todo en el gráfico es modificable. Que el contorno del gráfico no me gusta ese color, que está feo. Vamos a colocarle entonces otro color, ¿verdad? Le colocamos color rojo en el contorno. ¿Cuál es el contorno? Los bordes, ¿sí? De esa manera. No, el color rojo está como muy, muy foco, como que no va con el gráfico. Vamos a cambiarle otro color. Miren, así mismo. ¿Sí ven? Entonces, tanto el color de relleno, los bordes, que es el contorno, el texto lo pueden hacer más grande, más pequeño los números en este caso, ¿sí? Le pueden dar un título a su gráfico. Yo le he colocado en este caso pregunta 1. Ustedes le pueden colocar algo referente a la pregunta, que dice, ¿tienen niños de un mes de nacido a 6 años de edad? Ustedes pueden colocar la misma pregunta que tienen aquí, la pueden colocar acá. Por ejemplo, voy a hacer eso, voy a pasar la pregunta que yo tengo aquí, la voy a pasar en este caso acá en mi gráfico estadístico donde dice pregunta 1. ¿Sí? Copio y pego y listo. Ya tengo la pregunta en mi gráfico estadístico con los valores que la tabla me ha dado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, profe.
Bien, no hay preguntas entonces. Listo. Entonces, niños, esta parte de gráfico estadístico es lo que ustedes tienen que también saber por si en algún momento, ¿sí?, lo tienen que aplicar en su trabajo cuando le digan, bueno, necesitamos las estadísticas de cuántos enfermos han sido, cuántos pacientes han sido ingresados a tal área. Entonces, ustedes hacen una tabulación, sacan el porcentaje y lo pueden mostrar en este caso de esta manera, ¿sí? O a su vez, como yo le estaba dando el ejemplo de su artículo científico, colocan la pregunta, hacen la tabla, ¿sí?, colocan las opciones de respuesta, la frecuencia y calculan el porcentaje. Algo muy sencillo, algo muy fácil, ¿sí? Entonces, no sé hasta qué punto ustedes ya tengan su artículo científico que va a ser presentado en el evento. No sé si ya ustedes tengan la encuesta realizada. O sea, me refiero a las preguntas, ¿sí? No sé cuántas preguntas ustedes vayan a aplicar en su encuesta. Quiero escucharlo. ¿Quién ya tiene, quién ya tiene la encuesta, como quien dice, en borrador? Las preguntas. ¿Cuántas preguntas van a aplicar en su encuesta para lo que es el artículo científico? Nadie, nadie va a presentar el evento, su trabajo. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Nadie va a presentar ningún trabajo en el evento, ningún artículo científico van a presentar. ¿Para cuándo es ese evento? Disculpe. Para ahora al 17-18 creo de marzo. 17-18, sí, parece que sí. No creo que no tengan ustedes. Licenciado, lo que pasa es que son muchas tareas que tenemos, entonces todas las materias son tareas. No, yo la verdad en lo personal no sé en qué tiempo piensa que hagamos algo tal. O sea que ustedes no tienen ningún artículo científico para presentar. Pregunto, ¿no? ¿De qué se trata, pero licenciado? ¿De qué se trata eso? A ver, se supone que con su tutor o tutora o con el profesor que tiene la asignatura principal, deben de estar ustedes ya realizando un artículo científico para presentarlo en el evento. Sobre el PIB, profe. Sobre el proyecto integrador de saberes, pero no, no lo vean como proyecto integrador de saberes, véanlo como un artículo científico. Iba a ser una reunión, iba a haber una charla sobre ese PIS y nunca pasó ¿Con nada, o quién? sea, no sabemos nada. ¿Con quién? Con el, con El el, profe Ciro mencionó eso, pero nunca. Nuestra tutora es la licenciada Lorena. ¿Ya? Nosotros del PIS no sabemos nada, solo sabemos que hay que hacer algo, que se va a hacer. ¿Ya? Según había una reunión y nunca se hizo. sí, la materia es atención prehospitalaria y quedamos que el tutor de atención prehospitalaria con el doctor
Robert Zambrano iban a hacer una reunión para quedar de acuerdo en lo que íbamos a hacer, pero el día de la reunión no creo que hicieron nada, no sé qué pasaría, la verdad. Ok, listo. Bueno, pero yo le digo a ustedes que deberían hablar con la tutora, deberían hablar con el profesor Ciro o con el profesor Robert Patricio y decirle, profe, bueno, este, vamos a participar o no en en el Congreso para ver qué le dicen ellos, porque normalmente todos los niveles participan con un artículo científico en el evento. Cada artículo está conformado por 4 autores o 4 estudiantes en este caso. Ustedes que son, ¿cuántos? Unos 16, 17, ¿cuántos son en total? Podrían sacar, podrían sacar en este caso unos cuatro artículos en el curso, que sería muy Y eso es bien. obligatorio. Obligatorio le digo que sí, porque es una calificación de 10 puntos, que van, En esa, ¿Pero en qué materia? en esa, en la materia en la que vamos a realizar el evento, de que sería atención prehospitalaria en este caso. normalmente yo conozco de que esos 10 puntos todas las materias se lo deben de ubicar, por la presentación, por el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo que ustedes han hecho. Yo tengo entendido eso. Entonces, si ustedes presentan un artículo científico en el evento, imaginémonos que David con Juan, con Raúl, los 4 se unen y hacen un artículo científico, lo presentan en el evento. Entonces, a ustedes, bueno, claro que que pagar la presentación, ¿sí? La participación, pero se le da el certificado Profe, de profe, asistencia, ¿eso se es le da virtual o es presencial? virtual, se le da el certificado de asistencia, se le da en este caso el certificado de la ponencia y los 10 puntos que normalmente siempre se deben de ubicar como un parámetro de calificación. Por eso le digo, es algo ya raro que a estas alturas ustedes pues no estén ni siquiera preparados, pero todavía están a tiempo, todavía están a tiempo de ¿Para cuándo es eso, participar. profe? Normalmente eso creo que es el 17 y 18 de marzo, pero, Ah, de marzo. Yo más usted pensé que era febrero. pero ustedes tienen que pasar por un proceso. Tienen que primero presentar el resumen, luego que el resumen sea aprobado, aceptado, tienen que inscribirse en este caso, pagar la inscripción, que ¿Cuánto cuesta la estudiante, inscripción? por estudiante son $20, pero ojo, $20, pero si usted participa en el evento como ponente, como expositor. Y yo le daba el ejemplo de que Juan, David, por ejemplo, Moisés, Harold, los 4 se unen, hacen el artículo, lo presentan, cada uno paga $20, pero se le da el certificado de asistencia, el certificado de la ponencia, su artículo va a ser publicado en un libro, ¿sí? Ustedes salen ahí como autores, entonces, y además de eso, los 10 puntos que se le dan en un parámetro de calificación. Normalmente siempre eso ha sido el proceso. Profe, y los temas van referentes a la materia que tenemos con el Sí, tutor, con el profesor Ciro. a la materia rectora en este caso, o digámosle la materia principal de este nivel. Ustedes me dicen, Sería atención prehospitalaria. ya, digamos que es atención prehospitalaria. Entonces ustedes de esa materia tienen que buscar un tema, ¿sí? Un tema que impacte, un tema que sea algo bueno, que nosotros lo que vamos a leer o lo que vamos a escuchar nos impacte, nos llene, como dicen por ahí, nos llene de conocimientos y aprendamos.
Entonces, Profe, yo sé que todavía hay tiempo, yo sé que ustedes lo pueden lograr. Dígame, Adrián. digamos que en el grupo son de 4, ¿verdad? ¿Y de ley tienen que exponer los 4 o No, se puede elegir miren, a alguien que exponga? eso queda a criterio del grupo. Puede exponer uno o pueden exponer dos, pero ya exponer los cuatro como que se vuelve muy, ¿sí me entiende? Ya como que no. Entonces, puede exponer uno, pueden exponer dos, pero por lo general siempre es uno. Ese representa al grupo. Por eso le decía, ustedes todavía están a tiempo. Conversen con el profesor Ciro, conversen con el profesor Robert Patricio, conversen con su tutora, que todavía hay tiempo. Hasta el 15 de febrero se pueden subir los resúmenes. Después que ustedes suben el resumen, se aprueba, se acepta, se le envía un correo a cada uno de ustedes, ¿sí? Una carta de aceptación, y allí ustedes se inscriben, hacen el pago de los $20 en este caso, por participar en el evento con una ponencia, La y inscripción después, no es presencial. y después presentan en este caso el extenso, que ya es el artículo completo. Ah, pensé que la inscripción sería presencial. No, la inscripción ustedes la hacen en un link que se le envía, y ustedes hacen el pago mediante un depósito bancario o una transferencia. O a su vez también pueden venir acá al ICSU, se acercan allí en el departamento de financiero, y pueden hacer la cancelación de los $20 allí de ustedes, le dan la factura o el recibo, y ese recibo, esa factura, le toman una foto y la suben con sus datos al link de inscripción, para luego el comité organizador, ellos van a revisar para ver cuáles son los que se han inscrito y a quiénes se le van a dar los certificados. Ahora, también hay la posibilidad de que usted, en este caso, quizás no participe como ponente y no debe de pagar los $20, debe de pagar $10, pero solamente en este caso se le brindará el certificado como asistente, nada más, ¿sí? Si usted no quiere participar como ponente, puede participar como asistente o como oyente, como se le dicen por ahí. Paga $10 de inscripción y se le da el certificado de asistencia, nada más. Como que usted asistió al evento, Pero no le dan los 10 puntos. mande, Los 10 puntos no le dan. y ahí ya no. Profe, usted dijo algo muy importante. Es decir, que los demás semestres también hay PIS de otras materias. Todos los semestres, en todos los niveles, ustedes van a tener que hacer un proyecto integrador o un artículo científico. Yo le digo artículo científico porque eso es lo que se hace. Por ejemplo, nosotros en la institución hacemos dos eventos. En el mes de marzo siempre hacemos el congreso, que es el evento mayor de la institución, y en el mes de septiembre se hace el evento de ideas en acción, que es algo parecido, ¿sí? Entonces, en el año hacemos esos dos eventos. ¿Qué quiere decir? Que usted en el año tiene que realizar dos artículos científicos, uno en cada nivel, ¿sí? Usted está en primero, van a hacer su primer artículo científico. El próximo semestre pasan a segundo. En septiembre ustedes hacen su otro artículo científico. El siguiente año 2023, nuevamente, en marzo participan en el Congreso y vuelven a hacer un artículo científico. En el mismo año, en septiembre, otra vez participan y así hasta que ustedes terminen su carrera. Y sus artículos, sus trabajos, son publicados en un libro en la editorial Signax. Ustedes quedan allí como autores de ese tema. Entonces sí me gustaría que ustedes participen. Hablen con el profesor Ciro, con el profesor Robert Patricio, con la tutora, o si pueden, hablen con el vicerrector para que él también le dé orientaciones y les ayude.
pero sí me gustaría que ustedes también participen. Todavía están a tiempo. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí, por favor? ¿Algo que no esté claro? Isabel, ¿alguna pregunta? No está Isabel. Ariana, ¿alguna pregunta? Pero no tengo ni pregunta. ¿Me escucha? Isabel, Ya, no le escucho, Isabel. que no tengo ninguna pregunta. ¿No Bueno, se me escucha ahora? no se escucha lo que me está diciendo. Entiendo. Creo que es mi teléfono. Súbale el volumen al celular, si me está hablando del celular. Está todo subido. Bueno, Está algo todo raro que no se le escuche mucho. Apenita se le logra escuchar. Ariana, ¿alguna pregunta? No, pero ahora no tengo ninguna pregunta. Madeline, ¿alguna pregunta? No, profe. John, ¿alguna pregunta? No está John por ahí. Bueno, bien. Entonces, niños, retomando el tema de este caso de los gráficos estadísticos, solamente veo a Harold, a Raúl con las cámaras encendidas. Muchas gracias por hacerlo. El resto como que si no estuviera. Bien. Imaginémonos que yo voy a hacer una pregunta en base a a su especialidad, se podría decir, o en base a su trabajo. Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta. Profe, ahí se me escucha. ¿Quién me habló? Isabel Giraldo. Ahí sí lo estoy ¿Me escuchando, escucha? Isabel. Gracias, ahí sí Ah, lo estoy ya. escuchando. Listo. Profe, Dígame. sí estoy en la clase, solo que iba pasando por un lugar que te iba a enseñar. Ah, ok, listo. Gracias, John. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo esa pregunta. Yo tengo esa pregunta de allí. Yo digo, ¿cuántos pacientes ingresados al área de emergencia o emergencias? Al área de emergencias son de sexo masculino, femenino. Esa es mi pregunta, ¿sí? Entonces, como opciones de respuesta, yo debo de hacer referencia a lo que es el sexo, ¿sí? Entonces yo debo de colocar, por ejemplo, masculino y debo de colocar femenino, ¿sí? El número
de pacientes ingresados, digamos que son, ustedes que conocen un poco más, ¿cuántos pacientes ingresan a emergencia por día, por ejemplo? Nadie sabe. Licenciado, es que hay a veces que ingresa personas, Micho, 10, 15, 20, según cómo esté en la situación de emergencia, pero a veces no hay nada, no ingresa nadie. Ya. A veces entra uno y Entonces, dos. entonces en la pregunta, digámosle, cuántos pacientes ingresan, cuántos pacientes ingresan o cuántos pacientes ingresaron en el mes de, de enero al área de emergencia, al área de emergencias, cuántos pacientes ingresaron en el mes de enero al área de emergencia, 20 eco, profe. 20 eco. Sí. según el sexo, por ejemplo. Entonces yo le digo, No, no, no. John, apaga el micrófono. Entonces yo digo, mi pregunta, ¿cuántos pacientes ingresaron en el mes de enero al área de emergencias según el sexo, masculino o femenino? Ahora sí, en el mes, ¿cuántos ustedes calculan en el mes pacientes ingresados al área de emergencia? En el mes. Era unas 100 o 150 personas. Digámosle que son 150 personas. Listo. Vamos a tomar el dato aquí. 150 personas. ¿Sí? 150 personas ingresan o ingresaron en el mes de enero al área de emergencia. Correcto. ¿Cuántos fueron de sexo masculino? Digamos un número cualquiera, pero tenemos que llegar a 150. Podríamos 75, decir unos 80 de sexo masculino, o pueden ser más. Puede ser 75 y para llegar a 150 personas son 75 por 75. Sí, pero no tratemos de colocar igualdad, Que sino sea Ya. dispareja las cantidades, correcto. dispareja. Ya. Puede ser 30 90 mujeres y y 120 masculinos. 120 masculino y 30 femenino. Así, ¿verdad? Sí. Por ejemplo. Listo. Entonces, tengo en mi tabla, mi frecuencia es que 120 pacientes de sexo masculino ingresaron en el mes de enero al área de emergencia y que 30 pacientes de sexo femenino ingresaron en el mes de enero al área de emergencia. Correcto. 150 en total ingresaron al área de emergencia, ¿verdad? Ahora, en el cálculo del porcentaje, yo no debo de dividir para 50, porque estaba tomando el ejemplo anterior, ¿verdad? ¿Para cuánto yo debo de dividir? Sería para 75, sería. 100, ¿Por qué 75? 150. 150, profe, 150. Correcto. Tengo que dividir para 150, que es el total de mi población, ¿sí? En este caso, el total de pacientes que ingresaron en el mes de enero al área de emergencia. Entonces, yo divido para 150, ¿sí? Y me dice
que el porcentaje es 80. Ahora acá, aquí también, debo de dividir para 150, porque ese es el total de personas que han ingresado a esa área. ¿Sí? Y allí está. Me dice, por ejemplo, que en el mes de enero, en el área de emergencias, ingresaron 120 personas de sexo masculino, dando un porcentaje del 80%. Y que al área de emergencia ingresaron 30 personas de sexo femenino, dándonos un porcentaje del 20%. Entonces aquí están las dos opciones de respuesta con sus porcentajes. ¿Qué es lo que nos interesa? Las opciones de respuesta y los porcentajes. ¿Estamos? Ahora, para insertar el gráfico estadístico, ¿qué debo de tomar en cuenta yo con respecto a mi tabla? ¿Qué es lo que yo voy a tomar como datos de esta tabla para insertar mi gráfico estadístico? El sexo masculino y femenino. Y con control marcar lo que es el porcentaje. Muy bien, David, correcto. Excelente su respuesta. Yo tengo que marcar las dos opciones de respuesta, masculino, femenino, y también los porcentajes. ¿Estamos claros hasta allí? Muy bien, David, lo dijo correctamente. Ahora, me voy a la pestaña insertar, ¿verdad? Me voy a la pestaña insertar y debo de seleccionar mi gráfico. Tengo que seleccionar mi gráfico. Puede ser barra, ¿verdad? Puede ser barra. ¿Qué más podría hacer? Podría hacer gráficos circulares, ¿sí? ¿Qué más podría hacer? Por ejemplo, radial, este tipo de gráfico que está acá. Entonces, pero nosotros siempre, y estamos como quien dice ya acostumbrados a insertar gráficos en barra o gráficos circulares. Y yo en lo personal siempre utilizo más los gráficos circulares. Pero en este caso vamos a ver si insertamos un gráfico en barra, ¿sí? Ahora, ¿cuál voy a elegir yo? Voy a elegir en este caso columnas 3D. Miren, ahora yo elegí columnas 3D, ¿sí? Y el gráfico me aparece de esta manera, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, es diferente al circular. Acá abajo aparece serie 1, serie 2, serie 3, serie 4 y serie 5. Que debería aparecernos, en este caso, masculino y femenino. Y solamente deberían aparecer dos barras. En este caso, la amarilla y la azul. ¿Sí? Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Podemos eliminar las series, ¿sí? Por ejemplo, y quedarnos solamente con la amarilla y el azul. Y en el gráfico también podríamos eliminar estas de aquí y nos quedamos con las dos. ¿Sí? Entonces acá yo le podría colocar mi pregunta como título del gráfico de esa manera.
acá donde dice, por ejemplo, serie 4, tendremos que cambiar en este caso los nombres. Entonces ya aquí ustedes deberían en este caso eh, cambiar, ¿sí? El formato a la serie, ustedes pueden cambiarle los colores. El texto no sé por qué no quiere cambiarle acá. Yo entro a la reunión. Bien, entonces mire, básicamente los valores, ¿sí? El amarillo representa en este caso a lo que es el masculino, ¿sí? Y el azul representa en este caso lo que es femenino. Entonces ustedes pueden cambiarle el color, como lo dije antes, a cada uno de ellos, ¿sí? Y para mostrar los valores, no se olviden que es primero clic izquierdo, luego clic derecho y luego agregar etiqueta de datos. Y aquí, mire, aparece el valor de 80. Y como se lo dije antes, ustedes pueden hacerle más grande el, el tamaño del texto e insertar, por ejemplo, o colocarlo en color. Al color verde, así mismo, agregar etiqueta de datos. Aquí está, en este caso, 20. Así mismo le agregan un poquito el tamaño, el color, ¿sí? Lo pueden mover a su gusto y listo. Entonces, no es, eh, no es complicado, en este caso, insertar un gráfico estadístico acá en Excel, que yo sé que a ustedes le va a servir de mucho, ¿sí? Entonces, para este caso, miren, yo elegí un gráfico en barra, pero se puede cambiar el gráfico, ¿sí? Acá arriba, aquí ustedes van a encontrar, miren, cómo se cambia el gráfico, de esa manera, así, de esta manera de acá, o a su vez, si no les gusta cómo quedó, si no les gusta cómo quedó en barra, lo pueden en este caso pues cambiar el tipo de gráfico, que en vez de que sea en barra, en columna, vienen y seleccionan circular. Seleccionan circular 3D, aceptar, y se va a mostrar de esta manera, ¿sí? Y si ustedes ven que no les queda todavía como ustedes lo quieren, lo pueden eliminar, no hay ningún problema. Lo eliminan y lo vuelven a insertar. No se olviden de marcar las dos opciones de respuesta o las tres o las cuatro opciones de respuesta. Luego presionan la tecla control, marcan el porcentaje, van al menú o pestaña insertar, vienen a gráfico, seleccionan y listo. Si desean cambiar, en este caso, el título, ya saben que tienen que en este caso pues seleccionar la pregunta, ¿sí? O a su vez, quizás no toda la pregunta, pueden seleccionar un texto que haga referencia a toda la pregunta
Luego, para darle los valores, no se olviden, clic izquierdo, luego clic derecho, agregar etiqueta de datos y ahí aparece 80. Seleccionan, colocan negrita, cursiva, aumentan el tamaño, le dan un color y listo. Luego van al otro color, agregar clic derecho, formato de etiqueta de datos, ¿sí? Bueno, aquí salió diferente. Ahora sí, vamos a ver. Porcentaje. Tenemos el porcentaje. Y listo. Pues ahí tenemos, y ustedes pueden cambiar los valores si desean. Entonces, miren, es algo muy sencillo, ¿no? Insertar un gráfico estadístico acá en Excel, o hacerlo, como ustedes le quieran entender esa parte. Bien, pregunta hasta aquí, por favor. Preguntas hasta aquí. Bueno, a mi concepto, entiendo todo lo que usted nos explicó. Gracias, Raúl. Profe, no sé si usted me puede ayudar con la asistencia de la clase de hoy. Yo sé que es en la plataforma, pero yo en este momento no tengo acceso, ya que mi computadora está dañada, no tengo la clave, no No se me preocupe, la sé encontrar. no se Ok, preocupe que la asistencia la estoy marcando yo por ustedes. ok, gracias. Con los que están aquí presentes, yo marco la asistencia. Porque muchos a veces no están aquí y me han marcado la asistencia por otro lado y no han estado en clase. Entonces, yo me he dado cuenta de eso. Entonces, le he quitado la asistencia y le he puesto falta porque no han estado en clase. O a veces están 10 minutos, 15 minutos, se van y ya no regresan otra vez a la clase. Y piensan que por eso yo le voy a colocar asistencia. Entonces, yo estoy marcando la asistencia en la plataforma, no se preocupe. Bien, niños. Entonces, ustedes como tarea, escúchenme bien, como tarea le va a quedar de que van a hacer 10 preguntas y cada pregunta debe de estar hecha de esta forma. Tienen que colocar la pregunta, hacer la tabla de frecuencia y de porcentaje con las opciones de respuesta y el gráfico estadístico. Entonces, como tarea le va a quedar eso de allí. Miren que ya se lo estoy diciendo. Profe, pero déjelo más tiempito, déjelo para el otro martes. Sí, Juan, no se preocupe, que la tarea no va a ser para hoy día. Licenciado, la La clase tarea va va a a ser quedar para grabada, ¿no? Perdón, La clase va a quedar grabada. la clase se está grabando, sí, correcto. Entonces, ya mismo yo subo la clase y dejo la tarea habilitada, ¿sí? No para hoy día, para que lo hagan hoy día, no. Yo soy consciente de que ustedes a veces están en su trabajo y ya mismo tienen clase, entonces la vamos a dejar para la siguiente semana. Por mí no hay ningún problema. Pero yo quiero que ustedes la hagan, por favor. No quiero que le estén prestando a la compañera o al compañero. Yo quiero que ustedes mismos hagan la tarea.
Es la única forma de que ustedes puedan aprender más. Entonces, hagamos bien las cosas, ¿sí? La tarea le va a quedar para la siguiente semana. Ustedes van a tener desde el día de mañana en adelante para que la hagan con calma, ¿sí? Para que hagan con calma. Entonces, yo voy a dejar aquí voy a dejar escrito, ¿sí? 10 preguntas con sus respectivas tablas y gráficos con sus gráficos estadísticos. Punto. Entonces, esta va a ser la tarea. ¿Sí? 10 preguntas con sus respectivas tablas y gráficos estadísticos. Entonces, en el aula virtual, yo necesito un solo archivo de Excel, por favor. No necesito que por cada pregunta me van a hacer un archivo en Excel. No. Un solo archivo de Excel y me van agregando aquí abajo las hojas o las páginas. Las hojas en este caso. ¿Sí? Sería un archivo y 10 hojas sería en total. Exacto, Harold. Entonces aquí, por ejemplo, si ya tengo gráfico 1, tengo gráfico 2, yo acá vengo y le digo, por ejemplo, eh, gráfico, gráfico 3, por ejemplo, ¿verdad? Hago mi pregunta, mi gráfico, mi tabla, listo. Voy a otra nueva hoja y le digo que ahora va a ser mi gráfico 4. O mi pregunta 1, mi pregunta 2, mi pregunta 3, mi pregunta 4, etcétera. Pero aquí yo tengo que encontrar 10 páginas. Y por cada página una pregunta con tabla y gráfico. ¿Estamos claros? Preguntas, por favor. ¿Estamos claros con respecto a la tarea? Sí, profe, estamos claros. Qué bien, qué bien. Ojalá que por media semana no me estén preguntando, profe, ¿cuál es la tarea? Listo. Ay, cualquier tipo de... ¿Puede ser cualquier tipo de pregunta o solo referente a un mismo tema? Las preguntas referentes a su carrera, a su especialidad. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí hay Ah, una ya listo, pregunta. profe. Metámosle deporte también, profe, va a ser más. Aquí, no, deporte nada, nada de deporte. Con respecto a su especialidad. Aquí yo le demostré, miren, con una, ¿cuántos pacientes ingresaron en el mes de enero al área de emergencia según el sexo? Masculino o femenino. Y aquí no Profe, y de informática no puede ser. Claro, nada también de informática. informática. Solo con respecto a su carrera o a su... Profe, y si yo pienso igual que el compañero Juan José y tenemos un par de preguntas parecidas. Claro, y del mismo color el gráfico y los números y todo. A ver, Sí, pues Qué mal es que son, hecho. no son a ver, todas no, de no, la no. misma materia. A mí no me vengan con que sí, que nada. Nadie piensa igual que otra persona. No pensamos iguales. Ustedes no piensan igual que yo, ni yo igual que ustedes. Yo sé que no pueden haber Dice todo, preguntas quiere repetidas. copiar. No va a haber preguntas repetidas, eso se lo aseguro. Por eso le digo, no se pasen las tareas. Hágalo usted mismo. Yo sé cómo Sí, de que profe, que todas las tareas son ese David iguales. Luis todo pide, profe. Yo No, que sé, pide los deberes a cada rato. David Tejera. yo detecto el plagio, por favor. ¿Sí? Así que si no quieren que yo le divida la nota para 2, 3, 4, hágalo usted mismo. Porque Ya, pues, profe. si yo Listo. Eso detecto, nunca pasa. Yo, todas si yo mis tareas las hago detecto, yo mismo. por ejemplo, si yo detecto que las preguntas de David, de Moisés y de Juan son iguales, le divido los 10 puntos que vale la tarea, le divido para 3, que más o menos tocaría a 3 puntos con 3.4, 3.3, algo así por ahí más o menos. Entonces, por eso le digo, tareas iguales yo las divido para el número que están allí.
Y después no me estén diciendo, profe, ¿por qué tengo esta nota? Muchachos, mi Claro. tarea la voy a hacer toda de rojo, por si acaso, nadie haga de rojo. Dale, yo la hago de verde. No se preocupe, doctor, que aquí el que copia es Moisés. Ese Ah, ya cuando listo. no. Moisés, te voy a tener en cuenta. Listo, profe, listo. Tranquilo que yo le cambio el color, profe, y le cambio la fuente. Ah, ya. Cada Vamos a ver. letra es un color. Ya pues, profe. No se olvide la asistencia. Es mentira, Vamos a ver profe, si yo es todo verdad. lo hago. Vamos a ver si es verdad que puedes cambiar el color y la fuente. Es mentira, profe. Moisés no copia tareas, profe. Nunca las presenta. Por eso que está supletorio. ¡Y! Pues madre. Bien, niños, entonces, Ya, profe. esta ha sido la clase de hoy día. Normalmente siempre la sé terminar un poquito más, pero tengo una reunión con el jefe en 5 minutos y tengo que bajar. Ojalá no lo voten. Mande. Espérate con eso. Es mentira. Ojalá no me voten. No creo que sea para eso. No, mentira. Bueno, ¿qué era lo que le iba a decir? Ya, listo. Miren Estamos el que, martes, profe. Sí. miren que ahí están ustedes. Así tomo la asistencia. Le hago un captura a los que están presentes y a los que están presentes le ubico la asistencia. Así de fácil. ¿Sí ven? Entonces, niños, nos estaremos viendo la próxima semana. Revisen más luego, mañana la plataforma para que realicen, en este caso, la tarea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? No, sí, profesor, todo está claro, solo que vamos a averiguar, a ver cómo hacemos lo del proyecto que usted nos dice, para ver si hacemos algo, a ver cómo nos organizamos. Así es. Participen. Y yo sé que todavía hay tiempo y van a lograrlo. Participen. Prepárate, Andino. Bueno. Bien, niños. Entonces, muchas gracias por haber asistido a la clase. Pasen bien y se me cuidan. Gracias, profesor, buenas noches. Va a perder Barcelona, pila.